Bienvenidos, familia gnóstica en todo el planeta Tierra. Nuevamente nos encontramos reunidos con el anhelo profundo de estudiar las enseñanzas gnósticas para mejorar la calidad de nuestra vida interior y obviamente exterior. Damos gracias profundas a los venerables maestros de la luz, a nuestro Señor Samael Aumbeor, Verbo de Dios, a la venerable maestra Litelantes, a nuestro Señor Jesús el Cristo, por esta oportunidad grandiosa que nos brindan de, a través del tiempo y la distancia, poder compartir el conocimiento, la enseñanza. Obviamente que gracias a ustedes también por la oportunidad que nos brindan y acompañarnos en este estudio fundamental de la enseñanza. En esta ocasión vamos a compartir un tema de gran relevancia para nuestro crecimiento interior. Este tema lleva por título Guía para mejorar nuestro estado de ánimo. A petición de muchos hermanos, hermanas que han solicitado que desarrollemos aspectos relacionados a los estados de ánimo que por lo general vamos nosotros pasando por situaciones a través de las cuales nuestros estados de ánimo muchas veces caen hasta bajo cero. Y es interesante recordar aquellos momentos, aquellos días donde nosotros iniciábamos los estudios de la gnosis y en esas épocas presentábamos actitudes interesantes de meditar. De pronto no faltábamos a nuestras conferencias, no faltábamos a nuestras prácticas espirituales, éramos puntuales y comprábamos toda obra gnóstica disponible. Conforme fue pasando el tiempo, esa actitud, ese estado de ánimo, en vez de ir incrementándose, fue bajando de intensidad, a tal grado de que en muchas ocasiones la persona se retira de la enseñanza, se aísla, se distrae y se dedica a otras actividades que no tienen nada que ver con el desarrollo de nuestra conciencia interior. Eso obviamente es fundamental de estudiarlo, ya que llevamos en nuestro interior átomos emocionales que fácilmente
pueden ser extraídos por nuestra naturaleza egoica, y al extraer esos átomos emocionales, nosotros caemos en esa debilidad de ánimo. Vale decir que la palabra ánimo está relacionada con ánima, alma. Cuando nosotros estamos animados, estamos motivados, está la conciencia activa, y eso nos permite someternos más al proceso que la enseñanza nos va indicando. Mas sin embargo, esos estados de ánimo van cayendo en niveles demasiado bajos que muchas veces impulsan a la persona a abandonar los propósitos, inclusive los deberes ya adquiridos en el conocimiento gnóstico. Ya no es un misterio para nosotros los modernos aquello que los científicos van descubriendo a través de las células emocionales. La célula emocional emite una señal electromagnética a la célula física, y esta obviamente entra en actividad, y nosotros a través de nuestra personalidad la proyectamos en forma de actividad, de ánimo, de motivación, etc. Pero cuando ya no hay ese contacto, ya sea porque la célula emocional se ha debilitado o porque ese contacto está interrumpido, entonces nosotros experimentamos esos estados de frialdad y ya no atendemos a la enseñanza con la misma inspiración, la misma motivación. Y eso hace que mucho estudiante de la gnosis se aleje, se aísle, pierda el interés, pierda el ánimo a despertar la conciencia. Por eso es que es bien importante nosotros reflexionar los diferentes procesos que vamos viviendo en la enseñanza. Es bien importante la guía que el conocimiento nos va entregando, y parte de esa guía nos indica que es urgente que nosotros desarrollemos nuestro crecimiento, nuestro éxito desde los fracasos. Un fracaso no significa que nosotros seamos fracasados. Al contrario, significa que es necesario estudiar mejor la lección. De esta manera, el desánimo y los fracasos son dos piedras seguras en el camino hacia el éxito: el desánimo y los fracasos. Todos aquellos que ya gozan de una maestría, ya sea en misterios menores o en misterios mayores, o algún logro energético, han tenido que saborear la amargura de un fracaso o varios fracasos, o épocas de desánimo. Por eso es que es bien importante que nosotros, como estudiantes de la enseñanza,
nos demos cuenta que este proceso es un proceso que se vive con el corazón. Cuando se vive con el corazón, empezamos a madurar en lo siguiente. La derrota no debe ser una fuente de desánimo, sino más bien un estímulo. Llevemos en el corazón bien presente que experimentar una derrota en el proceso de la muerte del yo o alguna adversidad que nos llega a nuestra vida no lleva la misión de desanimarnos. Al contrario, lleva un objetivo específico, el de animarnos en el proceso. Es por eso que cada intento fallido es un paso hacia adelante. Cada intento que nosotros lo experimentamos como un obstáculo no debe de atrasar nuestro proceso. Al contrario, debe de impulsarnos hacia los objetivos que nosotros buscamos. Es por eso que esos objetivos deben de estar claros en nuestro interior y la dinámica que este proceso tiene. Hay desánimos, hay derrotas que no son diseñadas para que perdamos fuerza. Al contrario, son para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. No nos vamos a conocer a sí mismos con la simple teoría. Vamos a conocer nuestros estados de debilidad, vamos a conocer nuestras limitaciones en base al sometimiento. De pronto, conocer que nuestra fe es muy poca, que está sumamente limitada, que nuestros estados de esperanza son demasiado limitados, eso no debe significar desánimo. Al contrario, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque eso nos motiva a seguir mejorando, a seguir creciendo. Es por eso que debemos de estar alertas para que cuando se presenten estas situaciones, ya sean desánimos, derrotas, nosotros tenemos la madurez emocional y psicológica para extraer de esas emociones la esencia. Y la esencia es el impulso a seguir adelante. Observemos nosotros cómo la madre naturaleza nos colabora para que podamos entender esta dinámica. Observemos una planta. Cuando la planta crece desde su semilla, nunca se para por encontrar piedras, arena o inclusive cemento seco. Siempre sigue adelante hasta llegar a la superficie. Asimismo, nosotros, como esta planta que emerge, así también debemos de salir adelante muy a pesar de los obstáculos que se van presentando en el proceso. Muchas veces, como estudiantes de la enseñanza, cuando pasan los años, 10, 20, 30, 40 años,
y no vemos progreso, viene el desánimo. Y cuando atendemos la terapia del yo psicológico que nos dice, ves, han pasado tantos años y no cambias, sigues peor. Y cuando otras personas nos ayudan y nos dicen que tampoco hemos cambiado, que no servimos, obviamente se toman decisiones equivocadas. ¿Cuántos estudiantes nobles, cuando han empezado a experimentar estos filtros, se retiran del conocimiento? Misioneros, misioneras, que salen del monasterio con muchos ánimos y cuando ya están frente a un grupo y ya no hay dinero para pagar la renta de un local, ya hay falta de trabajo, el negocio ya no funciona, enfermedades, en vez de aprovechar ese momento para seguir creciendo, el desánimo les hace buscar una puerta de escape, cuando obviamente la naturaleza nos está indicando que esos son momentos y etapas para que maduremos en la decisión que hemos tomado como estudiantes de la Divina Gnosis. Es por eso que cada derrota, cada pérdida, contiene su propia semilla, su propia lección para mejorar el rendimiento en la próxima ocasión. Si en esta situación no se pudo, debemos de seguir preparándonos para la siguiente ocasión. Y esto obviamente nos recuerda aquel encuentro entre discípulo y maestro. El discípulo había experimentado algunas derrotas en el proceso y llega ante su maestro y se declara un perdedor, un derrotado. Entonces el maestro le dice, mira, en realidad has perdido, pero eso no te hace un perdedor. Lo que eso significa es que tienes que seguir preparándote, porque la vida te presentará una nueva oportunidad. Es por eso que, como estudiantes de la Divina Gnosis, nosotros tenemos que mantener esa fe con nuestra Madre Divina, nuestro Padre interno, para que en base a esa conexión nosotros vayamos siendo impulsados en este proceso que estará plagado de derrotas y de muchos desánimos. Y eso lo tenemos que tener muy en claro. Los que hoy son expertos en la meditación, en la muerte del ego, pues tuvieron que dormirse infinidad de ocasiones. Pasaron por muchos desánimos en el proceso. El mérito ha estado en que no se declararon derrotados, perdedores, sino que cada ocasión fue una lección recibida en ese momento. Es por eso que debemos de reflexionar como estudiantes de la Divina Gnosis, como misioneros, como misioneras, que el factor más esencial es la tenacidad, la persistencia, la determinación de no permitir que nuestra energía o entusiasmo sean vencidos por el desánimo, que inevitablemente llegará.
Es por eso que la determinación, la persistencia, son factores importantes que deben de estar en nuestro interior con mucha fuerza, con mucha firmeza, para que cuando lleguen momentos adversos, nosotros podamos pasar a la siguiente octava superior. Así es como el desánimo es la piedra que inevitablemente tendremos que pisar al cruzar el río. Puede que nos caigamos, pero siempre existe la posibilidad de levantarnos o nadar para terminar cruzando el río. Observemos entonces que el desánimo es normal en este proceso. Decía un compañero en el tiempo que practicábamos el fútbol, decía que el desánimo es normal al perder partidos, pero que para ganar el campeonato había que seguir adelante, había que seguir preparándose. Y eso es lo importante en el camino de la enseñanza. A pesar de que hoy las prácticas de meditación o cualquier ejercicio esotérico que realicemos no nos dé los resultados que anhelamos, eso no significa que nunca vamos a poder. Eso no significa que para nosotros todo está perdido. Eso significa que debemos de mejorar nuestra proyección, que debemos de mejorar nuestra actitud. De esta forma, las decepciones es importante tener presente que van y vienen, pero el desánimo es una decisión que nosotros elegimos. Así como entre el gozo y el sufrimiento, en una situación adversa, elegimos entre gozarnos el momento o sufrir el momento. Así es que la oposición es una parte natural de este proceso. La contratransferencia de la cual nos habla el venerable maestro Samael estará presente en todos nuestros intentos de despertar nuestra conciencia. Al igual que desarrollamos nuestros músculos levantando pesas, desarrollamos también nuestro carácter, superando desafíos y adversidades. Aquí entendemos nosotros que nuestras capacidades energéticas son músculos espirituales que hay que ejercitar para que estos se fortalezcan. Nuestro problema es que nos desanimamos con mucha facilidad. Nos dice la venerable maestra Litelantes cómo ustedes van a poder derramar hasta la última gota de sangre por amor a la humanidad si cuando empiezan a sudar ya quieren rendirse. Es por eso fundamental reflexionar que todo gran trabajo, cada gran logro ha sido realizado manteniendo una visión y a menudo justo antes del gran logro han llegado aparentes fracasos y desánimos. Y esto es bien importante como estudiantes de la Divina Gnosis, tener la visión para dónde
queremos ir. Tener esa visión, qué es lo que queremos lograr. Algo bien importante que tenemos que reflexionar es que la mayoría de estudiantes de la Gnosis fracasamos en nuestro intento de despertar la conciencia porque no tenemos esa visión y constantemente estamos viendo aspectos que en vez de colaborarnos en nuestro crecimiento nos atrasan en el proceso. Es por eso que tener visión para dónde anhelamos ir es importante, es fundamental. Reflexionemos en algo fundamental y es lo siguiente: no nos desanimemos si nuestros planes no se logran en nuestro primer intento. Nadie aprende a andar en el primer paso. Muchos de nosotros en la enseñanza gnóstica, cuando en nuestros primeros 7 años no logramos lo que verdaderamente anhelábamos lograr, empezamos a desanimarnos. Y peor aún si empezamos a ver hacia afuera y vemos que la persona que nos invitó, nos trajo físicamente a la enseñanza, también se retiró. Es fundamental reflexionar que en este camino, nos dice la venerable maestra Litelantes, ni los buenos ejemplos ni los malos ejemplos nos deben de servir para avanzar o atrasarnos. Lo único que importa es el impulso que recibamos de nuestra mónada interior. De lo contrario, si nosotros esperamos buenos ejemplos para avanzar, pues nos quedaremos en un círculo vicioso, porque cuando ya no está esa persona que nos da la pauta físicamente, pues también nosotros desaparecemos. Entonces es fundamental darnos cuenta que hay que dar esos primeros pasos en base a esa madurez. Las cosas difíciles requieren mucho tiempo, mas sin embargo las cosas imposibles requieren de algo más. Y no nos olvidemos que este camino que hemos elegido está plagado de cosas imposibles que solamente nuestros padres internos pueden hacer posible en nuestras vidas. Pero si nosotros no damos los pasos correctos hacia ese objetivo, terminaremos desanimándonos y retirándonos del conocimiento. Y no importa que de pronto le echemos culpa al misionero, a la misionera o a la congregación. No nos olvidemos que somos responsables de nuestras decisiones y que este momento no se trata de nadie más allá afuera, sino más bien se trata de nuestra ánima, de nuestra alma, que necesita ser liberada, necesita ser traída a la luz del Espíritu. Por lo tanto, reflexionemos en lo siguiente: no estamos desanimados porque no podemos, sino porque aún estás aprendiendo lo que necesitas
para llegar a donde anhelas estar. Simplemente sigue aprendiendo y llegarás a la meta trazada. Es por eso bien importante reflexionar que caer en desánimos será un proceso natural que nos indica que hay que seguir adelante, porque el instante que estamos viviendo es parte del éxito, es parte del triunfo. Si estamos nosotros pensando que en este proceso no encontraremos adversidades, pues obviamente estamos equivocados, ya que las palabras iniciáticas son cabalísticas. Dolor y reflexión, he ahí tu camino. Este proceso es fundamental madurarlo en lo emocional y en lo psicológico. De esta manera no hay que permitirle a la naturaleza egoica que nos desanime. Inspirémonos al descubrir nuestras realidades internas. Y eso es bien importante que lo tengamos bien presente, bien meditado, bien comprendido. Tenemos que inspirarnos en cada limitación que vamos descubriendo en nuestro interior. ¿Qué sucede cuando el estudiante de la Gnosis empezamos a descubrir nuestras limitaciones? Pues nos decepcionamos, nos desmotivamos, cuando tiene que ser todo lo contrario. Descubrir la fuerza de mi naturaleza egoica no debe de significar desánimo, depresión. Al contrario, debe significar inspiración, ánimo, fuerza, porque esta es la naturaleza del trabajo que nosotros hemos elegido. Es por eso que es fundamental reflexionar. Las semillas del desánimo no crecen en un corazón agradecido. Algo que como estudiantes de la Gnosis nosotros debemos de mantener es esa actitud de agradecimiento. Agradecimiento al Creador, agradecimiento a nuestros padres, agradecimiento a los grandes maestros de la luz que han hecho grandes sacrificios para que hoy nosotros estemos compartiendo esta enseñanza, para que hoy nosotros estemos accesando a este conocimiento. Es por eso fundamental que un estudiante de la enseñanza seamos profundamente agradecidos, ya que algo que marchita los pétalos de los chakras es la ingratitud. La ingratitud es terrible, ya que por la ingratitud nosotros pedimos los favores de rodillas y los olvidamos con la espalda. Y eso es grave para nuestro crecimiento interior. Si algo conmueve la conciencia de los venerables maestros de la luz, es la gratitud. Cuando nosotros somos agradecidos, pero para ello tenemos que trabajar con nuestra naturaleza egoica que se proyecta a través de la soberbia. El soberbio
cree que lo merece todo. El soberbio se siente atacado. El soberbio se siente ofendido, aunque él ofenda a medio mundo, con una mirada siente que lo están atacando. Por eso es que es bien importante trabajar con la soberbia, esa soberbia que nos aleja de nuestra naturaleza espiritual. No olvidemos nosotros el largo camino que tenemos que recorrer para recuperar nuestra naturaleza espiritual. Para ello, inspirémonos en los que han triunfado. Inspirémonos en los grandes maestros de luz. Físicamente, también nos podemos inspirar en seres humanos que han logrado aspectos importantes de beneficio para la humanidad, pero que para alcanzar ese logro han tenido que pasar duros momentos. El caso, por ejemplo, de Edison. Edison fracasó 10.000 veces antes de hacer la bombilla eléctrica. Por lo tanto, no nos desanimemos por si nosotros fracasamos algunas veces. Meditemos. Una persona que fracasa 10.000 veces para alcanzar un objetivo. Esto es de inspirarse, porque de repente nosotros con algunas veces que fracasamos en el proceso, ya nos queremos alejar, ya no queremos nada con el conocimiento. Pero este camino es de mantener un estado positivo de actitud. Es por eso que el sufrimiento, el fracaso, la soledad, la tristeza, el desánimo y muerte serán parte de este viaje. Nuestro deber consiste en convertir esas tinieblas en luz con la ayuda de nuestros padres espirituales. El sufrimiento, el fracaso, la tristeza son parte de nuestras tinieblas. Y que con nuestra conexión espiritual vamos a transmutar, a transformar estos estados densos en estados sutiles. Y esta es una alquimia que vivimos en nuestro interior, una transformación de valores densos en valores espirituales. Es por eso que la depresión comienza con la decepción. Cuando la decepción se queda en nuestra alma, esto nos lleva al desánimo. Y no podemos permitirle a estos estados negativos que gobiernen nuestro peregrinar. Porque si le permitimos a estos estados negativos que gobiernen nuestro peregrinar, pasaremos a formar parte de la estadística de aquellos estudiantes que vinieron, gastaron su dinero comprando libros, viajando a la institución, para más tarde en el tiempo retirarse desanimados, frustrados por la enfermedad, por la pobreza y por infinidad de situaciones que son parte, nos acompañan en este camino hacia la luz. Es por eso que el desánimo es uno de los obstáculos a superar en el camino hacia nuestras metas. El desánimo nos debe inspirar
y que cuando éste llegue, nosotros lo percibamos como un reto a vencer. El desánimo no debe de significar regresar al alcoholismo, regresar a la drogadicción, regresar a la vida que antes llevábamos. El desánimo debe de significar un escalón para pasar a la siguiente frecuencia de tipo superior. Por lo tanto, permitámosle a la perseverancia que sea nuestro motor y la esperanza nuestro combustible hacia a la obtención de esos propósitos que tanto anhelamos. Es por eso importante de meditar. Y esto para concluir esta conferencia. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica. Esta energía se llama la fuerza de la voluntad. La venerable maestra Litelantes nos ha insistido en el desarrollo de la buena voluntad. El venerable maestro Samael Aun Weor nos deja prácticas específicas para desarrollar la fuerza de la voluntad. Él nos entrega una runa que nuevamente, para finalizar, les invitamos a practicar la runa de la voluntad. Que la luz del Cristo, que su fuerza nos impulse y que esta sagrada runa de la voluntad nos ayude a alcanzar nuestros objetivos espirituales. Gracias y hasta la próxima. Runas Dorn y Torn, correspondiente a la edad de bronce. Se encuentra cincelados en las rocas muchas cabezas con coronas de espinas. Existió un culto al dios de las espinas, las cuales, bien consideradas y examinadas juiciosamente, nos presentan con claridad la figura simbólica de la runa Torn. En los sagrados misterios del culto espina se daban prácticas especiales para desarrollar la voluntad consciente. Se le llama a esta runa también la runa espina, porque está relacionada con la corona de espinas del gran Kabir Jesús. Dorn, espina, significa voluntad. Recordad, hermanos gnósticos, que nuestro lema divisa es telema. El divino rostro coronado de espinas significa telema, es decir, voluntad consciente. Dentro del aspecto simbólico del Vía Crucis del Cristo, la corona de espinas es la voluntad en el proceso de la aniquilación de todos nuestros errores de tipo psicológico. Dorn es también el phallus, el principio volitivo de la magia sexual maituna. Hay que acumular inteligentemente mediante el phallus esa energía seminal que, al ser refrenada y transmutada, se convierte en telema, voluntad. Ármate con voluntad de acero. Recuerda que sin la espina que punce, que hiera, no salta la chispa, no brota la luz. Solo con telema, voluntad Cristo, podemos regresar desde el tártaro hasta la luz del sol. La voluntad Cristo sabe obedecer al Padre, así en los cielos como en la tierra. Cuidaos de la mala voluntad. Esta última en sí misma es la fuerza de Satán, deseo concentrado. Práctica de las runas Dorn y Torn. Esta runa se considera importante para el desarrollo de la voluntad. Debemos comprender la trascendencia que la voluntad tiene dentro del trabajo para el desarrollo armónico del hombre, pues sin voluntad
no podría lograrse un desenvolvimiento espiritual adecuado para lograr la cristalización de la sabiduría en nuestro interior. En la antigüedad existió la comunidad del cardo, elemento que se relaciona con la voluntad consciente. Esta susodicha comunidad se dedicaba particularmente a la aniquilación del ego y su símbolo del cardo era en sí el poder de la voluntad. Para el desenvolvimiento de la voluntad, tome el practicante la posición de pie firmes frente al oriente, colocando el dorso de la mano derecha sobre la cintura, posición de jarra. En esta posición, concentrados en su ser interior profundo, vocalice los mantras ta, te, ti, to, tu, alargando cada una de las vocales así. Ta, te, ti, to, tu. Debe practicarse esta runa diariamente a la salida del sol con el único propósito del desarrollo de la voluntad.